12, que ya hemos leído, ¿verdad?, todos el resto de estos días como base o texto áureo de la escuela dominical. Amén, gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12, dice así la Escritura en esta mañana. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios eterno, te adoramos y te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, y pedimos que tú seas obrando en cada uno de nosotros a través de la misma. Tu palabra es la enseñanza, Dios mío, que nosotros necesitamos cada día para no, Señor amado, ser engañados. Te pido que a través de ella cobre vida, Señor, nuestros corazones, que a través de ella tú instruyas, Padre, de sabiduría, conocimiento, y que nos des, Padre, luz para seguir hacia adelante. Glorifícate a través de la misma. Espíritu Santo, obra con poder, Señor amado, y que ella edifique nuestras almas en esta mañana. Para gloria y honra de tu nombre te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomar asiento, iglesia? Ella puede salir con ellos, yo creo, hermana. ¿De qué edad es ella? ¿Qué edad tiene? No quiere salir. ¿No quiere salir con ellos? Se quiere quedar con la abuela. Déjela, María, no pasa nada. Gloria al Señor. Vamos a ver en esta mañana, gloria al Señor, la labor de los maestros dentro de la iglesia. Y yo creo, hermano, que dentro de los ministerios que hemos estado viendo, ¿verdad?, estos diferentes domingos, el maestro es uno de los que es muy esencial dentro de la iglesia. Usted sabe que la enseñanza es la base, ¿verdad?, no solamente de una buena cultura, sino también de un buen equilibrio en la vida de cada persona. Cuando hay una buena enseñanza, se logran muchas cosas importantes en la vida. De hecho, a través de la enseñanza permitimos que no se nos engañe. Y el que no ser engañado nos lleva a que nosotros realmente podamos ver la realidad y que seamos sometidos, ¿verdad?, a la realidad de lo que son las cosas. Los maestros, hermanos, tienen un don especial que Dios les ha dado a fin de verdad de poder esclarecer y exponer y proclamar la palabra de Dios para edificar al cuerpo de Cristo dentro de la iglesia. Así que el maestro, hermano, tiene un fin de esclarecer, exponer, proclamar con eficacia lo que es la enseñanza, ¿verdad?, y lo que es edificar al cuerpo de Cristo. Vemos, ¿verdad?, como ahí en el capítulo 4 que hemos leído en el verso 12, el Señor separa, ¿verdad?, también como un ministerio el término maestro. Vemos que la tarea especial de los maestros es defender con la ayuda del Espíritu Santo el Evangelio que se les ha confiado. Y algo importante que nosotros debemos tener en cuenta es que no todo el mundo, hermano, dentro de la iglesia es maestro. ¿Usted sabe por qué? Porque para poder ejercer ciertos ministerios uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Si es verdad, hermano, que las dificultades que encuentra la iglesia hoy día, por muchas situaciones por las que a veces, y es compleja, pasamos, y eso pasa, hermano, cuando comienza un ministerio. A veces el pastor predica, el pastor preside, el pastor canta, aunque no sepa cantar. El pastor testifica, porque los creyentes nuevos, ¿qué ocurre? No dan para ello. Y a veces hay creyentes no tan nuevos, y usted lo sabe muy bien y es evidente, que están dentro de la congregación, ¿qué ocurre? Que tampoco dan fruto. ¿Usted puede contar con ellos? Tampoco puede contar con ellos. Entonces fíjese en la situación que una persona se ve, un predicador, un pastor se ve, amén. Unos porque no pueden, porque todavía no han dado los frutos necesarios, pero no es porque no tengan el crecimiento todavía suficiente, porque no lo dan, sino porque en la escasez de conocimiento, ¿verdad?, y están comenzando, necesitan madurar y ejercer en sus vidas, ¿verdad?, a través de la palabra y a través del tiempo, el poder dar fruto. Pero hay gente que lleva años en la iglesia, amén, años en la iglesia y no dan fruto, amén. Dice el hermano, no quiere. Usted puede entender, hermano, que usted plante un árbol, lo riegue constantemente, lo cuide, lo pode y no dé fruto. ¿Usted puede consentir eso? O sea, es ilógico. ¿Es ilógico? Es ilógico. Entonces, es ilógico que el creyente que lleva años escuchando la palabra, que está siendo alimentado a través de ella, que fundamentalmente Dios le habla y quiere quitar de él cosas que no le agradan, no pueda producir fruto, hermano. Y como ha dicho muy bien el hermano Javier, no quieren.
Esa es la realidad, hermano. Muchos no quieren producir fruto. Y muchos no quieren tampoco dejar que Dios pueda usar sus vidas. Porque siguen, hermano, en su ideología, ¿verdad? Y en su pensamiento de que como hacen las cosas, están bien. Hay gente que dice, yo estoy bien como estoy. No necesito ningún cambio de parte de Dios. Y eso es un error, hermano. Amén, muy grande. Porque cuando alguien no quiere ser enseñado, o no puede ser enseñado por otro, o no deja ser enseñado, amén, culminan sus días. Amén, porque siempre nosotros, y lo vamos a ver en esta mañana, estamos aprendiendo, y aún aquellas personas que decimos que sabemos, hermano, tenemos que seguir siendo, ¿qué? Enseñadas. Amén, gloria al Señor. Encontramos, gloria al nombre del Señor, que Dios le ha confiado, ¿verdad?, este ministerio especial para defender y ayudar a través de la obra del Espíritu Santo, hermano, y que podamos defender el Evangelio. Yo invito a las personas que están dentro de la congregación, hermano, a ser llenos del Espíritu Santo. Lo dije la semana pasada, pero le invito de nuevo hoy. Amén. Nos están predicando las falsas doctrinas y nuestros teólogos, amén, hoy día la teología y mucho lo que tiene que ver, hermano, con, podemos decir, ideologías donde se utiliza mucho la letra, amén, mucho la letra, y se subraya mucho la letra. Y al final, hermano, el arte de interpretar la escritura, que son, ¿verdad?, la hermenéutica o la homilética, se está yendo a un punto donde se está dejando de visualizar lo espiritual para detenernos solamente en la pura letra. Amén. Usted se da cuenta que en los evangelios y antes de la muerte de Cristo, algo que el Señor enseñó y enfatizó a sus discípulos, hermano, y aclaró, amén, una y otra vez, era la venida del Espíritu Santo. Es más, el Señor les dijo, yo pues voy a tomar morada, yo voy a mi morada, pero yo enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Mire, hermano, el cual estará con vosotros y en vosotros. Él os enseñará todas las cosas. Por eso el Espíritu Santo aclarece, amén, y nos ayuda a que nosotros podamos discernir, entender lo que es la Escritura. Por eso es la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando uno es lleno, hermano, ¿qué ocurre? Se vislumbra de una manera como diferente a la luz de la Escritura. Es decir, usted ha visto una lupa. Una lupa tiene dos focos. ¿La ha visto? Una que es cercana y otra lejana. ¿La ha visto la lupa? Pues mira, hermano, cuando uno tiene al Espíritu de Dios, lo que hace el Espíritu es una lupa, ser una lupa. Porque puede distinguir lo de cerca y lo de lejos. Y te deja visualizar, te deja ver. Amén. Aún aquellas cosas que quizá, hermano, tus ojos están ocultas, porque Él las esclarece a través de la obra de Él mismo, la obra del Espíritu Santo. Por eso es necesario que aunque tú leas y aunque tú, gloria al nombre, argumentes en tu sabiduría humana ciertas cosas, ciertos conocimientos, seas lleno del poder de Dios, para esclarecer, hermano, con mayor lucidez, amén, y más cercano, porque lo que hace la lupa, hermano, que acerca, ¿verdad?, muchas veces lo que es la visión de aquello que está pequeño, que está corto. Así que el Espíritu Santo va a ayudar a visualizar, hermano, amén, y dar luz a la Escritura. Así que vuelvo a repetir en esta mañana, invito a la iglesia a ser lleno del Espíritu Santo. Invito a la iglesia, hermano, a que busquemos el poder de Dios. Amén. Invito a la iglesia a que forjen su vida a tiempo. Amén. A solas con Dios para pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser lleno. Mire, la Biblia nos cuenta, hermano, la historia nos cuenta que hombres, amén, que estaban leyendo la escritura en seminarios, que eran teólogos, amén, y que incluso abundaban porque eran buenos maestros. Dios tuvo que revelarse a ellos para hacerle entender a través del Espíritu Santo que había algo más. Amén. Por eso se encuentra, hermano, que Dios levantó hombres a través de la historia de la iglesia para fundamentar, amén, la enseñanza no religiosa, sino la enseñanza bíblica, la palabra de Dios establecida por Dios, para que a través de la Escritura nosotros, hermanos, no pereciéramos, no nos perdiéramos. Mire, hombres, amén, trajeron la traducción de la Escritura, hermano, amén, de diferentes idiomas. Y eso hoy día nos da pie a nosotros, y Dios, hermano, les ayudó. Dios le dio esa capacidad, amén, gloria al nombre de Jesús, para poder, ¿qué?, traducirla. Aleluya. Hermano, y si el Espíritu Santo no ayuda, imagínense, es tan difícil. Porque la Biblia es un libro muy complejo. La Biblia no se lee como el papagayo, hermano. No se coge como un libro de lectura de una novela. Amén. Usted tiene que leerla y escudriñarla. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, que es necesario que la Biblia se lea como escudriñándola. Amén. Hay que fijarse en los textos y hay que ir, hermano,
¿verdad? Comparando y argumentando, ¿verdad? Aún con contextos de la propia Escritura, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Vemos, hermano, gloria al nombre del Señor, que en 2 de Timoteo, vamos a buscar. Me va a perdonar porque mi garganta está a millón, hermano. Este tiempo tan maravilloso que tenemos, amén, nos está haciendo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda, hermanos. Capítulo 1, leemos el verso 11 al verso 14. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Nadie? Amén, hermana. Del 11 al 14. Amén. Dice así: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito que el Espíritu Santo que mora en vosotros, por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, sabe que Timoteo era su hijo amado. De hecho, en este mismo capítulo 1 de esta segunda carta, en el verso dice: Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esta carta va dirigida a Timoteo, su hijo amado, amén, en el ministerio. Y fíjese que Pablo le dice que él mismo fue constituido predicador, apóstol y maestro de ¿quiénes? De los gentiles. Así que Pablo, hermano, desarrollaba dentro de su ministerio diferentes ¿qué? Aspectos, diferentes ministerios. Amén. Y hay algo muy maravilloso, porque él dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Le dice el apóstol a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis. Es decir, Timoteo también fue enseñado ¿por quién? Por Pablo. Amén. Así que el discípulo escuchó a quien, a su maestro, y supo lo que oía. Gloria al nombre del Señor. Y él le dice, ¿verdad? En la fe, en el amor que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, la base es que se basa en la fe y en el amor en Jesucristo. Amén. Porque nuestras enseñanzas, hermano, por más buenas que sean, si no están basadas en Cristo, amén, no tienen ningún ¿qué? Valor. No tienen validez. Amén. Y dice el apóstol: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que Pablo está invitando a Timoteo, gloria al nombre del Señor, consciente de los ministerios que Dios le ha entregado a él mismo, que se recuerde de lo que ha oído, amén, y mantenga, hermano, claro, gloria al nombre de Jesús, su buen depósito a través de la obra del Espíritu Santo. Así que nosotros, gloria al nombre del Señor, necesitamos, hermano, amén. Hay gente que me dice: pastora, yo quiero aprender, yo quiero ser enseñado. Pero, hermano, no hay cosa más maravillosa que permitirle al Señor que cuando uno es enseñado, uno pueda ¿qué? Oír. Amén. Estar atento a la voz del Señor. Y mire, el maestro, hermano, ha de guiar fielmente a la iglesia a la revelación bíblica y al mensaje original de Cristo y de los apóstoles, y perseverar en esta tarea. El maestro no va a traer ninguna enseñanza que no sea bíblica, que no haya sido establecida por el Señor y que tenga argumento bíblico para poder defenderla. Es decir, no hay criterio humano, no hay una enseñanza humana. Por eso usted se da cuenta hoy día, hermano, que nosotros, la iglesia está peleando. ¿Sabe por qué? La iglesia pelea. ¿Usted sabe por qué la iglesia pelea? Por defender criterios humanos. Amén. Porque al final, hermano, bíblicamente hay cosas que la Biblia y la interpretación propia de ella no trae ¿qué? A la luz la propia enseñanza, lo que debe de ser. Es decir, no esclarece del todo. Y uno sabe lo que hace, hermano: argumentar humanamente algún tipo de enseñanza para poder ¿qué? Ponerle. Y fíjese lo que dice el Señor hablando, hermano, en cuanto a la enseñanza de la Escritura y de guardar la ley de Dios. Ninguno de nosotros que interpretamos la Escritura podemos quitar o podemos ¿qué? Añadir a este libro de la ley. Es decir, lo que está escrito, está escrito. Amén. No hay más ni menos. Gloria al nombre del Señor. Yo no le puedo quitar. Gloria al nombre de Jesús. Así que nuestro propósito principal, amén, cuando existe, ¿verdad?, ese ministerio como maestro, hermano, es de presentar la verdad.
no engañar a nadie, para tampoco ser engañado después. Bendito el nombre del Señor. Y yo quiero, hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Señor, y si el tiempo me da, porque sé que es corto, y tengo mucho que decir, pero que tengo mucho que decir, no tengo tanto que decir. Gloria al Señor. Quiero que miremos, gloria al Señor. Usted sabe que como maestro principal, ¿a quién tuvimos? ¿O a quién tenemos? A Jesucristo, hermano. ¿Cómo le ha llamado Jesús? Maestro, rabí. Amén, gloria al nombre del Señor. Y usted sabe que en el momento histórico que Cristo, hermano, comienza su ministerio, había muchos maestros de la ley. ¿Es correcto? Amén. Muchísimos. Amén. Y de hecho había diferentes sectas dentro de la propia ley, fariseos, saduceos, gloria al nombre del Señor, y aún algunos más, hermano, que interpretaban la ideología de la ley o la idea de la ley, ¿verdad?, conforme al criterio de ellos. Unos creían en la resurrección, otros no creían, gloria al nombre del Señor. Unos creían, hermano, en la reencarnación, otros tampoco no creían. Cada uno creía, hermano, de manera diferente. Sin embargo, la Biblia nos muestra que eran maestros y que ellos enseñaban al pueblo el ¿qué? La ley, la Torá. Hay algo muy curioso cuando Jesús enfoca su mensaje de salvación frente, ¿verdad?, a la enseñanza dada por el Padre, que muchos de ellos, ¿qué hacían, hermano? Cuando Jesús les enseñaba, ¿refutaban o no refutaban? ¿Le refutaban a Jesús la enseñanza? Sí. Mire, condenaban a Jesús, maestros, conocedores de la ley, condenaban a Jesús ¿por qué? Dígame usted, ¿por qué lo condenaban? Hermano dice por envidia. ¿Pero por qué lo condenaban? Aparte por envidia. Porque a veces decía cosas que para ellos eran quebrantando la ley, porque lo hacían día que... Según ellos, Jesús quebrantaba la ley. Fíjese algo bien tremendo. O sea, para ellos, la forma de Jesús expresar su palabra era un quebrantamiento de la ley. Pero Jesús le va a demostrar a ellos, le demuestra a ellos que Él no iba a quebrantar la ley, sino a cumplirla. De hecho, los profetas habían hablado del cumplimiento y el advenimiento, hermano, de que vendría ¿qué? Un Mesías. Amén. Y Él estaba para dar cumplimiento a ello. Por lo tanto, Él no abrogaría la ley, sino que daría cumplimiento a ella. Claro, cuando estos maestros, hermano, idealistas, gloria al nombre del Señor, de ideas, hermano, muchas veces, yo digo, eran tremendos, porque ¿cómo es posible que ellos impusieran, hermano, al pueblo cargas, amén, que ellos mismos no eran capaces de llevar? Y que involucraran al pueblo, hermano, a meterse, amén, en los zapatos que ellos no eran capaces de llevar. Eso es increíble. ¿Cómo le puedo dar una carga a mi hermano que yo no soy digno de llevar, hermano? Que yo no puedo llevar. Amén. Pero ellos hacían estas cosas. Y eran quienes interpretaban y enseñaban la ley. Pero Jesús les dijo a ellos, no, esto no es así. Incluso, gloria al nombre del Señor, tuvo que señalar puntos de la ley, hermano, que para ellos supuestamente Jesús estaba violando y Él mismo estaba ¿qué? Cumpliendo. Él les dice, ¿verdad?, en cuanto a la enseñanza del sábado, ¿quién de vosotros que una ovejita no se le caiga que en el hoyo no va y la saca? ¿No la van a sacar? Pues yo igual, a quien tiene necesidad, que son mis ovejas, hermano, porque Jesús siempre, como era un gran maestro, siempre utilizaba, ¿sabe qué? Figuras literarias. Y de hecho, algo que me encantaba de Cristo en sus enseñanzas, para que todo el mundo lo entendiera, aunque era un gran maestro, con enseñanzas, hermanos, supremas. Amén. Podemos decir que eran enseñanzas que tenían, podemos decir, un fundamento tremendo. Él no se daba a denotar por un lenguaje donde la gente no le entendiera. Usted sabe que cuando una persona, hermano, es catedrática, utiliza términos, yo escucho a los periodistas hoy día, y utilizan términos, hermano, que ellos, en nuestro vocablo, no existen, porque no los entendemos. Yo a veces hasta los apunto para buscar en el diccionario qué significan, porque los estoy escuchando y no los entiendo. Son términos, hermanos, de la lengua, ¿vale? Pero eso significa que han estudiado. Son catedráticos, son abogados, y utilizan términos que en la lengua existen, pero que ellos han estudiado y que para nosotros son desconocidos porque no hemos estudiado tanto. Pero Jesús era tan buen maestro que no quería que el catedrático ni que el abogado solamente le entendiera. Él quería que todo el mundo que pudiera entender lo que él decía. ¿Y qué hacía, hermano? Usaba figuras, amén, terrenales, siempre, casi siempre, hermano, figuras terrenales, para poder siempre tener una enseñanza que es espiritual. Amén. Así que cuando Jesús enseñaba, todo el mundo le podía entender. De hecho, le entendían también, que es por eso que se enfadaban, porque Jesús era claro cuando hablaba. Amén. Jesús no andaba a dos tintas, ni tampoco andaba, usted sabe, dice que con pocas palabras, a buen entendedor, ¿qué pasa? Basta. Cuando una persona es lista, hermano, y es buen entendedor, con cosas sencillas rápido te entiende. Amén. No hay que ser tan, usted sabe, tan catedrático.
Que es bueno, yo no digo que no. Gloria a Dios el que tiene esas palabras tan retornadas. A veces yo digo, Dios mío, ayúdame a ver si encuentro alguna de ellas en mi vocablo. Pero son difíciles, hermano, porque no están en nuestra forma de expresarnos, ¿verdad? Y tampoco hemos adquirido quizás ese conocimiento para poder expresarlas. Pero Jesús se hacía de notar, hermano. Jesús se hacía de ¿qué? De entender. O sea, cuando utilizaba los términos, y fíjese, aún utilizando ciertos términos, utilizaba grandes figuras literarias. Amén. La parábola, amén, la metonimia, la sinétoque, utilizaba la metáfora, gloria al nombre del Señor. Términos, hermano, que en la literatura, cuando usted los mira, gloria al nombre del Señor, siempre tienen una enseñanza. Amén. Pero Jesús utilizaba de ellos, hermano, para enseñar. Y mire, Jesús mismo, hermano, dio a sus discípulos una demostración de lo que es enseñanza espiritual. Cuando en el camino de Emaús les interpretaba todos los pasajes de las Escrituras acerca de él mismo. Vamos a Lucas, hermano. Capítulo 24, gloria al Señor. ¿Y por qué nos vamos a fijar en Jesús, hermano? Porque para que un maestro pueda tener realmente un buen ministerio, su reflejo en cuanto a su enseñanza, tiene que ser Cristo, tiene que ser Jesús, hermano. Lucas, capítulo 24, gloria al Señor. Evangelio de Lucas, hermano. Aleluya, vive Cristo. Capítulo 24, y vamos a leer, gloria al nombre del Señor. Yo quiero, hermano, que leamos un poquito antes del pasaje, del verso que quiero que leamos. Alguien que lea corridito y bien. Desde el verso 13, por favor. Lea, hermano Javier. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A los ojos de ellos estaban velados, para que no le conocieran. Siga, por favor. Y les dijo, ¿qué platicáis? Estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, ¿y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Siga. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Leas al 27, por favor. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Miren lo que hizo Jesús, hermano. Se acerca a estos dos caminantes, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Dos discípulos. Y usted se da cuenta de algo. Ellos estaban prácticamente hablando del suceso de la muerte y la resurrección de Cristo, de lo que estaban contando la gente. Porque yo me imagino, hermano, que eso sería noticia de última hora. No había periódico, pero eso corrió, usted sabe, como el ola. Porque eso corrió, hermano. Amén. La noticia corrió, gloria al nombre del Señor. Y ellos venían hablando, amén. Y algo que me llama la atención es que dice que los ojos estaban velados para que no le conociesen. Pero llega un momento, gloria al nombre de Jesús, porque el Señor, hermano, siempre tenía su momento para desvelar sus secretos, o para desvelar lo que Él quería que se conociera. Por eso usted, a través de la Escritura, hermano, y es triste que la gente esté buscando letra donde no la hay. Amén. Porque hay cosas que no nos han sido desveladas. Y hay cosas, hermano, que para interpretarlas son sumamente difíciles. Pero es cierto que aquello que ha sido desvelado por el Espíritu de Dios, amén,
Es necesario que nosotros lo entendamos y lo vivamos. Jesús le habla, hermano, amén, a ellos. Y a partir, gloria al nombre de Jesús, del verso 24, dice: y fueron algunos de los maestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿A quién menciona Jesús? A los profetas, porque los profetas, hermano, habían hablado y habían profetizado, amén, de que esto ocurriría así. Y mire lo que él dice, bajo interrogación, una pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amén, les pregunta a ellos. Y en el verso 27 nos dice: y comenzando desde Moisés. ¿De dónde comenzó, hermano? Desde la ley, para aclarar, como buen maestro, amén, que conocía la escritura. Y siguiendo por todos los profetas, le dio un paseo por los profetas mayores y menores. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿A qué argumentó, hermano? Argumentó con la Biblia, con la palabra, como buen maestro, porque la conocía. Se fue Moisés, se paseó por los maestros, por los profetas. ¿Y qué hizo? Declarar que todo lo que había en la escritura, hermano, que decían de él, ellos lo supieran. Pero me llama mucho la atención porque en el verso 32, hermano, si leemos, verso 28 al 32. ¿Quién da lectura? Del 28 al 32. Venga, un valiente. Lea. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Le aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. 32. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hasta ahí. Hermano, ¿sabe qué? Se desveló sus ojos. Vieron cara a cara al maestro. Pero el verso 32 es espectacular, hermano. Mira lo que dice: y se decían el uno al otro. Es decir, fue la experiencia que tuvieron el uno y al otro mientras escuchaban a Jesús contarle lo que la ley, lo Moisés y los profetas decían. Amén. Y mire lo que ellos dicen: no ardía nuestro corazón, amén, en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y es que un maestro, hermano, tiene que hacer que arda el alma del que escucha. Un buen maestro, hermano, tiene que inspirar, amén, y tiene que hacer ver que esto es verdad. Porque, hermano, cualquier persona puede hablar, cualquier teólogo puede explicar, amén, pero ¿quién puede hacer arder el corazón de una vida que tiene necesidad de Dios? Solo aquel que está lleno del Espíritu de Dios, hermano, y que la enseñanza hace que cale lo más profundo, cambiando, transformando, obrando, libertando por el poder del Espíritu de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo, hermano. Ardía su corazón mientras le oían y reconocieron, hermano, que realmente ardía su alma mientras ellos le escuchaban hablar. Gloria a Dios. Así que la enseñanza de Cristo, hermano, el buen maestro, tiene que hacer arder, amén, a los creyentes. De hecho, un buen maestro se gusta escuchar. Cuando hay un buen maestro en la iglesia, y eso no es malo, hermano. Y de hecho les digo, hay maestros dentro de la iglesia que son mejor que el pastor, mejor maestro que el pastor. Y eso no significa, hermano, que el pastor no tenga su lugar y el maestro también. Amén. Porque lo va a tener, hermano. De hecho, hasta es necesario. Hasta es necesario. Timoteo fue discípulo de Pablo, hermano. ¿Y sabe algo? Timoteo tuvo un legado de parte de Pablo maravilloso. Porque usted encuentra un hombre lleno del Espíritu de Dios, también, hermano, con un talante, amén, y una enseñanza muy linda. Y el hermano había seguido las enseñanzas de su maestro. Amén. Pero eso tiene que arder, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y vemos que en el verso 45, ahí mismo, gloria al nombre del Señor. Miren lo que dice la Escritura. Vamos a ver también un poquito el contexto para que lo podamos entender, gloria al Señor, porque después, hermano, no solamente a ellos, un poco más tarde, cuando Jesús resucitado tuvo una conversión similar con otro grupo de discípulos, abrió la mente de ellos para que entendiesen las Escrituras. Pero leemos desde el verso 36 al 45. ¿Quién le da lectura? Alguien fluido, venga, rápido, que estamos... Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros.
Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Verso 45, hermana, 44-45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mira lo que tuvo que hacer Jesús, hermano. De nuevo se presenta ante sus discípulos, gloria al nombre del Señor. Y cuando Él se presenta, ¿qué creen que están viendo? Un espíritu. De hecho, el Señor le dice bajo una pregunta: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Es decir, no creían que era el Cristo. Y lo que creían que era, ¿qué? Un fantasma. Que de hecho, hermano, cuando a veces el Señor se mueve y nos muestra cosas un poquito extrañas, pensamos que estamos viendo, ¿qué? Fantasmas. Espíritus raros, gloria al nombre del Señor. Pero hermano, el Señor les estaba hablando claramente y estaba haciéndoles ver, gloria al nombre del Señor. Mira lo que dice: mirad mis manos, mirad mis pies. ¿Podéis palpar? Aquí están, ¿qué? De hecho, hay una película, hermano, que Gaby me mostró en estos días, gloria al nombre del Señor, mi hijo, que salió no sé en qué año, creo que fue hace 3 años. Es de un soldado, de un centurión después de la muerte de Cristo. Amén. Porque él vio la muerte de Cristo y cómo lo sacaban, hermano, del madero. Y lo que ilustra la película, que fue muy significativa para mí, porque es verdad, hermano, uno se va a la historia y uno lee la Biblia, pero todo eso tiene un contexto histórico y un proceder. Es como decía la hermana Yajaira, ante el delito, ¿verdad? No vamos a contar aquí contar del muerto, del suceso, pero sí es verdad que hay unos acontecimientos hasta llegar a los hechos. Y en este caso, es verdad, hermano, que Jesús murió y resucitó, pero todo lo que ocurre en el marco histórico es evidente que tuvo que resonar, marcar y traer un montón de situaciones a la gente que estaba en aquel momento. De hecho, lo que muestra, ¿verdad?, o ilustra la película, que es un fin, pero como quiera, hermano, es impactante, que este hombre, hermano, casi enloquece, porque él había visto a Cristo muerto, y cuando a él le mandan sus propios, ¿verdad?, líderes a que él vaya y selle la tumba, al tercer día la tumba está movida, hermano. Y de hecho, había una forma de sellar las tumbas no se sellaban de cualquier manera, y más esta tumba, hermano. La tumba de Jesús no fue sellada de cualquier manera. Hubo unos requisitos que los propios maestros de la ley, hermano, pidieron para que no saliera porque tenían miedo. Y de hecho, lo que mostraba, ¿verdad?, la película es que ellos decían que habían venido sus discípulos por la noche y habían movido la piedra. Pero él mismo sabía, hermano, que esa piedra puesta ahí, sus discípulos, por fuerza humana, no podía ser, ¿qué?, movida. De hecho, gloria al nombre del Señor, fue tan tremendo, hermano, que llega un momento que Él se añade a los discípulos para seguir al Cristo resucitado. Y llega un momento, hermano, que Él mismo ve a Jesús, que se le revela a sus discípulos en estos pasajes. Entonces, uno, hermano, viendo esta historia y viendo realmente que Jesús, hermano, como maestro, conmovía. Amén, conmovía. De hecho, gloria al nombre del Señor, Él les recuerda: estas son las palabras que os hablé. Amén. Aun cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley. Siempre mencionando la ley, hermano. Y a los profetas, gloria al nombre del Señor. Menciona a Moisés, los profetas, los salmos. Y mira, hermano, se le abrió el entendimiento para que pudieran comprender el qué, las escrituras. Qué lindo que podamos encontrar hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, hermano, que a través de la palabra nos pueden iluminar para que el entendimiento se abra. Amén. Hermano, y no con cosas raras, ni tampoco con tanta letra, sino con la sabiduría y el poder de Dios. Porque cuando Pablo llegó, hermano, a la iglesia de Corintios, un hombre que era erudito, hermano, un hombre que conocía, que era bueno en palabra,
Era docto, enseñado, amén, por uno de los mejores maestros que había en Israel, Gamaliel, hermano. Y cuando Pablo llega a los Corintios, él le dice a ellos, no vengo con palabras persuasivas, amén, sino con demostración y poder de Dios. De hecho, gloria al nombre de Jesús, esa iglesia, hermano, lo que menos necesitaba era demostración de muchas palabras. ¿Saben por qué? Porque ellos mismos, en sí mismos, estaban llenos de ¿qué? De dones, de ministerios. ¿Y qué decían ellos? Somos maestros, ya somos sabios, ya estamos llenos del Espíritu. Imagínense, pero Dios tuvo que aclararles. Amén, gloria al nombre de Jesús, que ellos necesitaban que Dios, hermano, interviniera en sus vidas. ¿Y sabe a través de qué? A través de la palabra. Bendito el nombre. Lo que no haga la palabra, hermano, no lo puede hacer nadie. La palabra convence, la palabra aclara, la palabra examina, la palabra redarguye, la palabra confirma, la palabra alienta, la palabra testifica, la palabra declara, la palabra produce vida. Es por eso, hermano, que nosotros tenemos que ¿qué? Ceñirnos a ella. Ame la palabra, hermano. Lea la palabra. Escudriñe la escritura. Sea el libro que tiene usted. Mira, leemos y es verdad. Hoy día los cristianos tienen la Biblia como un amuleto. Están como los magos y los agoreros que cuando vienen, gloria al nombre de Jesús, el diablo le saca la Biblia. Así dice el Salmo 23. El Salmo 90, Jehová él es mi abrigo, ¿no? 91. El Salmo 90, Jehová es mi pastor. Hermano, y incluso en muchas casas en Latinoamérica, ¿sabes dónde hacen con la Biblia? La abren y la ponen en la mesa de la casa, pensando que eso va a espantar los malos espíritus. Pero los espíritus no se van, hermano, ni pasan porque usted abre la Biblia, sino porque usted viva la Biblia, usted crea en la Biblia, usted lea la Biblia, usted entienda la Biblia. Usted ve la ignorancia que hemos estado años tras años, porque se nos enseñaba religiosamente, hermano, algo que no entendíamos y que no estaba en la Escritura, que no tenía fundamento bíblico para poderse enseñar. Y creíamos, hermano, y nos dejamos llevar como si eso fuera lo más. Hasta por la gracia y la misericordia de Dios que un día llegó Cristo a nuestras vidas, hermano, y la palabra iluminó nuestro entendimiento. Hermano, necesitamos hombres y mujeres llenos del poder de Dios, llenos de la enseñanza. Que a lo mejor, hermano, usted no sepa tantísimo, pero que le diga al Señor, Señor, 4 palabras que diga, donde yo me pare con tu autoridad, que seas tú convenciendo de pecado a las vidas que escuchen. Hermano, porque quien va a hacer la obra es el Espíritu de Dios a través de la palabra, no va a ser usted. Por eso la retórica o la forma o la manera quizá no sea tanto, si no están llenas de ese poder y de esa unción de Dios. Vemos, gloria al nombre del Señor, hermano, que la enseñanza de Jesús no se limitaba simplemente a palabras. Jesús enseñaba también con su propio ejemplo, y eso es maravilloso. Un maestro que enseña con su palabra, pero tiene ejemplo, hermano, vigoroso. Porque a mí un hombre, hermano, que me habla mucho aquí en el púlpito y me trae wow, pero luego le veo que trata mal a la gente, Gloria a Dios. Pierde los modales para mí. ¿Y sabe cuál es nuestro problema, hermano? Que hay gente que es ciega y quiere ser ciega. No hay por ciego que el que no quiere ver. Usted ve, hay personas que son buenos maestros y hay creyentes que los siguen, hermano, por buenos predicadores. Pero son malas personas. Y ellos, aunque son malas personas, los siguen, hermano, porque les gusta. Así es, sí, Señor. Y yo le digo una cosa, hermano. Hay que ser buen predicador, pero hay que ser buena persona. Hay que ser buen maestro, pero hay que ser una persona sana y buena. Amén. Porque con ejemplo, hermano, ganamos muchísimo. Mire, hermano, no afanándose por comida o vestido. Jesús no se apropiaba de eso. De hecho, usted encuentra que el mismo Señor, hablando de sí mismo, no tenía ni donde recostar su cabeza. Él habla que las golondrinas, hermano, y las aves tienen nido. Amén. Pero él ni siquiera tenía donde recostar su cabeza. Y mire, Jesús, vemos, hermano, que aún, gloria al nombre del Señor, no se afanaba por vestido, por comida, durmiendo confiadamente en medio de la tormenta, hermano. Sanaba enfermos, expulsaba demonios, lavaba los pies de los discípulos, y más que todo, con su sufrimiento paciente, su muerte en la cruz y su resurrección. En Marcos capítulo 1, verso 27, tenemos un testimonio notable, hermano, acerca del efecto de la enseñanza de Jesús. Y mire, Marcos capítulo 1, gloria al Señor. Le pido al Señor que me dé tiempo, Padre. Tengo muchas cosas que decir en esta mañana. Y no sé cuántas diré. Que tengo tanto aquí.
Marcos 1:27. Amén. Léalo, hermano, por favor. Gloria a Dios. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda ahora a los espíritus inmundos y le obedecen? Leamos un poquito el contexto histórico para que lo entendamos, porque tenemos que entender. Verso 21 hasta el 26, léalo, hermano Javier, rápido, pero que lo entendamos. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Importante, como el que tiene autoridad y no como los escribas. Eran maestros, pero parece que estos no tenían autoridad, porque, hermano, predicaban y no tenían ejemplo de lo que hacían. Siga. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mire qué terrible, hermano. Siga leyendo. Le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Verso 27 que leyó Y Andy. todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Sabe qué pasaba, hermano? Que estos intérpretes de la ley enseñaban la ley, pero no solamente es que ellos no eran ejemplo, sino que tampoco podían decir en el nombre de Jesús, cállate. Es por eso, hermano, que usted encuentra en el libro de los Hechos, cuando pasó, ¿verdad?, con los hijos del tal Seba. ¿Qué ocurrió, hermano? Ellos le tuvieron que decir, no, espérate, es que a Pablo lo conocemos, a Cristo también, pero vosotros, ¿quién sois? Ese es el problema, hermano, que cuando la autoridad de Dios no está en nosotros, el diablo sabe a quién tiene que respetar. Él sabe, hermano. ¿Por qué se cree usted que cuando fue delante de la presencia de Dios a decirle de Job, mal que le dijo? ¡Ay, no te sirve de balde! ¡Lo has bendecido! Le ha dado todo lo que tiene. Ahora ve y tócale, quítale. A ver qué hace en tu presencia. ¿Y qué le dijo el Señor? Como Dios sabía quién era Job, ¿qué le dijo? Tócale. Te es permitido tocarle. Hermano, y mire, Job fue un hombre que peleó su batalla contra muchas situaciones. Y que él tuvo que experimentar en su vida quién era Dios realmente. Por eso el capítulo 42 del libro de Job nos dice, amén, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después que Dios le da, hermano, amén, y le reparte todo, hermano, lo que él había perdido. Y después de ver toda la experiencia que había vivido durante ese periodo de enfermedad, hermano, casi de muerte, porque Job estaba casi muerto. Amén. Él se da cuenta, hermano, que él tenía un Dios que no quería ¿de qué? De oídas. ¿Cuántos creyentes viven por la experiencia de qué? De lo que le cuenta a quién? Fulano. Ay, hermana me ha testificado y me ha dicho que esto es así. ¡Wow, qué tremendo! Pero tú no tienes tu propia experiencia. ¿Por qué tú no lo lees? ¿Por qué tú no argumentas? ¿Por qué tú no buscas? ¿Por qué tú no miras? ¿Por qué tú no eres objetivo contigo mismo y mira si es verdad o no es verdad? ¿Sabe por qué es, hermano? Porque estamos perdiendo el tiempo. Porque vivimos banalmente. La vanagloria de la vida nos está, ¿qué? Llevando, hermano. Y estamos pero tan emergidos, amén, o sumergidos en lo que es esta vida, que nos hemos olvidado realmente, hermano, que Jesús tiene poder, que Él tiene autoridad. Escuchaba un mensaje de hace muchos años, hermano, ayer mientras íbamos de camino a Castellón, del hermano Gigi Ávila. Y él decía algo increíble, que sus últimos años de ministerio, en las campañas que él daba, hermano, haciendo el llamado, no predicando la palabra, ya había predicado la palabra, haciendo el llamado, tenía que durar más de 40 minutos para que las vidas vinieran a Cristo. Él decía, años atrás, yo hacía el llamado 2 minutos y yo tenía centenares de vidas a los pies de Cristo. Y él decía, se ha endurecido el corazón. Y hermanos, ¿qué no estamos creyéndole a Dios? La iglesia tiene el corazón endurecido. Le digo, estamos dejándonos llevar, hermano, arrastrar. Pero es tiempo, gloria al nombre de Jesús, que ese poder, que ese maestro de Galilea, aleluya, que hacía verdad de la palabra, hermano, forje en nuestras vidas no solamente la enseñanza, sino la experiencia. Y podamos decir con autoridad, Jesús vive en mí. Amén. Él es real en mi vida. Y Él tiene poder, amén, sobre todas las cosas. Así que nos encontramos, gloria al nombre del Señor, hermano, que Él daba testimonio notable, hermano.
discutían ellos si esto era verdad, porque ellos no habían sacado ni siquiera, no a medio demonio, a ningún demonio, hermano. No sabían que un espíritu podía salir, que atormentaba una vida. Y mira, hermano, eso me llama mucho la atención, porque si usted se da un poquito a pensar en lo espiritual, eran muy torcidos. No tenían luz espiritual, hermano. Porque cuando una vida está atada, no está atada no solamente por su humanidad, es por el pecado que alberga en él. Y si una persona, hermano, lleva años en esa condición, necesita ser libre. Y alguien tiene que desatarla. ¿O no hay que desatarla? Hay que desatarla, hermano. Por eso, ¿creyentes atados dentro de la iglesia? No. No. No podemos estar dentro de la iglesia atados. Amén. Sin visión, sin luz, sin experiencias. Tenemos que dejar que Dios marque nuestras vidas, hermano. Amén. Porque se supone que Él ha libertado nuestras vidas del pecado. Amén. Y ha roto las cadenas que ataban. Bendito el nombre del Señor. Mire, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, tenemos que preguntarnos ante mucho de lo que pasa por enseñanzas en las iglesias y en los seminarios teológicos, hermano. ¿Realmente merece el nombre de enseñanza? Y es verdad. Porque, mire lo que dice. Como en el caso de otras funciones mencionadas, también los maestros deben ser examinados por la iglesia en conjunto, según, hermano, los mismos criterios. Es decir, si yo soy un teólogo, yo soy un maestro, la propia iglesia tiene que examinar realmente si lo soy, por lo que vivo y por mi propia experiencia. Amén. Porque, hermano, si yo tengo mucha letra, pero resulta le pego a mi mujer en casa, ¿dónde está la teología? ¿Qué dijo Federico? A lo mejor le pega a ella. Bueno, vale. Ella le pega a él para que Federico esté contento. Venga, Fede, si estás contento, ella le pega a él. Es un decir, hermano. Como quiera, si ella le pega a él o él le pega a ella, ¿están mal los dos? Ninguno son buenos maestros. ¿A qué no? El problema, hermano, que la base está en que es como verdad, decía, y eso lo testificaba, hermano, una hermana, que su esposo cuando subía al púlpito, hermano, era un hombre de Dios tremendo, que vivía y eso era, wow, se quedaba. Y cuando él bajaba, hermano, se acababa lo que había de hombre de Dios. Entonces ella le decía, ojalá tú fueras la mitad de hombre cuando bajas que cuando subes. Porque el problema es que cuando tú estás aquí, tú tiras por ahí y tú te quedas con la iglesia. Pero cuando tú llegas a casa, llega el ogro, llega el que habla mal. Porque, hermano, una cosa es que Dios le haya dado al hombre autoridad sobre su esposa y otra cosa es que la maltrate. Amén. Que la maltrate y que le hable mal. Mire, el Señor dice hablando que no la trate como ásperamente. ¿Usted sabe lo que es una persona áspera? Ruda. Porque es cierto, hermano, que la mujer tiene que someterse y estar sujeta, ¿correcto? Pero imagínense, el Señor mismo nos enseña que nosotros, hermano, los animales, le ponemos, ¿sabe qué? Yuntas en la boca. ¿Y sabe lo que hacemos? Los ayuntamos ¿para qué? Para que se sujeten a nosotros, ¿verdad que sí? Y nos obedezcan. Muchas veces hay animales, hermano, que simplemente por ese hecho obedecen al mandato de su amo. Hay hombres que piensan, hermano, que hay que ponerle bozal a la mujer, como mulas. Amén. Porque no pueden hablar, no pueden pensar, no tienen criterio. Amén. No pueden decidir. Y déjeme decirle, hermano, ante todo somos personas. Ante todo somos personas. Ante todo somos personas. Porque yo digo, si tú me amas como Cristo amó a la iglesia, se supone que el amor que tú tienes que sentir por mí, ¿sabe cómo es? Como el de Cristo. ¿Sabe cómo fue el de Cristo? Se entregó a sí mismo por ella. Porque si yo callo, tú ámame de tal manera, hermano, que seas capaz de dar tu vida por mí misma. Amén. Si yo tengo que enmudecer, si yo me tengo que someter, si yo tengo que ser buena, si yo tengo que ser entendida, tú tienes que dar la vida por mí. Jesús pide mucho a un hombre, hermano. Pide demasiado. Porque le pide que la ame, no como a él mismo, más que a sí mismo. Y eso es difícil. Amén. Pero no van por las mujeres, ni por los hombres. No cambiamos el tema. Vamos de nuevo. Vamos a seguir. Eso solamente era una cuña. A veces salimos del mensaje. Volvemos al mensaje de nuevo. A lo mejor alguien, hermano, le ha puesto bozal a la mujer o al hombre. O al hombre.
Machacaba al marido, le daba golpe. O al hombre. O al hombre. Sigo, para que usted no se ponga triste. O se ponga contento. Mire, hermano, hablamos de que esa persona tiene que ejercer. Amén, ese maestro dentro de la iglesia tiene que verse. Fundamentalmente, si es un teólogo, se tiene que ver después, en su vida personal también. Y la iglesia va a contemplar qué tipo de maestro es. Porque imagínense, una persona que aquí viene, hermano, y me trae un mensaje, me trae una enseñanza, que yo digo, Dios mío, ¿de dónde la ha sacado? Y de repente veo que va para la casa y le está gritando a la mujer. Bueno, vamos a poner que él está, es ella a él, porque es que si no me espere se me va a enfadar conmigo otra vez. Ella le está diciendo a él, mira, que tú eres un malcriado, que tú no sé qué, que tú no sé cuántos. Hermano, ¿y qué mujer y qué no hombre, yo digo, en el matrimonio, no le saca de quicio alguna vez? ¿A usted su esposo o su esposa no le saca alguna vez de quicio? Ese término sacar de quicio significa que te provoca y te sientes como... Amén. A ver, usted, mire. Eso es normal. Eso es normal, claro, eso es de matrimonio. Eso va aquí, mi amor. Déjalo, y papá. Sí, ya lo pongo. Está allí, ¿tú lo has visto? Sí, luego. No, mañana. Pasan 3 días y sigue en el mismo lugar, hermano. Y lo has repetido continuamente. Eso no te pone a ti. Al final tú haces así. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponerlo en su sitio. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Poder en eso. Hermano, que llega un momento que te sientes, mire. Y eso son cosas chiquititas. Eso no es nada, hermano. Una cosa fuera de su sitio no es nada. Hay cosas con palabras que herimos y hacemos daño. Amén. Porque mire, a veces lo triste es que nosotros profesamos palabras o hablamos palabras que no son de Dios. Aleluya. Verbalmente, hermano, ofendemos. Amén. E incluso agredimos con nuestro labio. De tal manera que faltamos de una manera muy terrible. ¿Y de qué te sirve toda la letra que tienes si estás haciendo lo que no debes, hermano? Amén. O hermana. Hay que tener cuidado. Amén. Mire, en el Nuevo Testamento contiene muchas advertencias contra los falsos maestros. Y de hecho, usted ve que las cartas de Pedro, aún de Pablo, hermano, argumentan contra los falsos maestros, pero a todo lo que da. Porque el Señor sabía, hermano, que en estos últimos tiempos se levantarían hombres amadores de sí mismos, engañadores. Amén. Ávaros. Y todo tipo de personas malas, hermano, que dañarían, verdad, lo que es la enseñanza en la iglesia. Mire, puede ser que esta función sea la más fácil de imitar por un enemigo del Evangelio, porque cualquiera puede enseñar si solamente sabe hablar y ha adquirido un poco de conocimiento. Para eso ni siquiera es necesario haber nacido de nuevo. Aún muchos autores de los libros teológicos y profesores, mire lo que digo, y profesores de seminarios, hermano, no han nacido de nuevo. Pero son profesores, son teólogos. De hecho, la teología es un curso, hermano, es una carrera. Y eso es de aquí. Y el gran problema es que si esa persona no ha nacido de nuevo, ¿sabes lo que va a ocurrir, verdad? Ahí aplico yo lo que dice la Escritura. La letra mata, el Espíritu vivifica, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque el conocimiento que ha adquirido lo va a formar como hombre, como persona. ¿Pero qué le ha hecho al Espíritu? Le ha dado una patada, hermano. Y esa Escritura, si no es leída con el Espíritu, ¿sabe lo que ocurre? No hay entendimiento. Porque la Biblia, hermano, fundamentalmente, aunque tenga en la enseñanza una estructura donde tú tengas que poder construir, ¿verdad?, con ciertas reglas y ciertas normas, podemos decir teológicas, hermenéuticas, homiléticas, poligéticas o no. No, tiene un nombre, que lo leí en estos días. Bueno, un nombre raro. La cuestión es, hermano, que si todo eso se hace y al final no hay fundamento, algo así es, creo que he escuchado, es que he leído. El gran problema está, hermano, en que no tiene fundamento. Y mire, teólogos interpretando la Escritura sin haber nacido de nuevo. ¿Usted cómo puede interpretar eso? Y eso es un gran problema, hermano. Porque hoy día nos están interpretando la Escritura ellos mismos, que se llaman teólogos, para que usted venga y coja sus libros y argumente sobre ellos. Pero no tienen una experiencia con Cristo, no han nacido de nuevo. ¿Y sabe lo que le tuvo que decir Jesús a Nicodemo, hermano? Amén. Dice la Escritura, intérprete de la ley, fariseo, maestro. Nicodemo, una cosa te falta, nacer del agua y del Espíritu.
Si el Señor manda a Nicodemo, hermano, un hombre que era maestro, que podía interpretar la Escritura, a que nazca de nuevo, nuestros teólogos hoy día también tienen que hacerlo. Amén. Para decirme realmente qué experiencia han sentido cuando escudriñan la Escritura y han visto, amén, a Jesús hablando de ellas. Gloria a Dios. Es que el gran problema, hermano, que el hombre ha convertido el arte de interpretar los textos en algo, ¿sabe cómo? Simplemente simbólico, literal, pero no espiritual. Y eso es un problema. Yo recuerdo hace muchos años al hermano Javier que me decía: pastora, hay seminarios en la universidad para que los hermanos... Y ¿sabe algo, hermano? Son buenos. El gran problema es que los dogmas de los hombres, las enseñanzas de los hombres siempre serán muchas veces, ¿sabe cómo? Puro terrenal. Y lo terrenal, hermano, termina siendo simplemente terrenal. Cuando no hay nada espiritual, el alma, que es el que necesita, el espíritu que necesita, ¿sabe lo que ocurre? Se queda como vacío. Yo escuchaba a un hermano puertorriqueño, un joven de la iglesia, yo lo vi, era un jovencito, tocaba la batería en Caparra. Hoy día se hizo bautista, hermano. Y contradice todo porque no cree en el bautismo del Espíritu Santo, ni cree en la obra del Espíritu Santo. Pero yo me decía a mi esposo: yo lo hemos creído, y si me ve se lo digo también. ¿Sería que no fue lleno? Por eso argumenta contrario a la obra del Espíritu Santo. Porque, hermano, cuando tú no eres lleno, y tú no lo has creído, y tú no has experimentado, tú puedes decir que ¿qué? Que los demás están locos. ¿No dijeron eso en el capítulo 2 del libro de los Hechos? Están ebrios, llenos de mosto. ¿Por qué, hermano? Porque fue una experiencia que no estaban viviendo ellos en primera persona. Y no es lo mismo que te lo cuenten, que tú lo vivas. No es lo mismo, hermano, no es lo mismo. No es lo mismo que te digan: la paella estaba buenísima, que tú te la hartes. Es lo mismo, no es lo mismo. El bizcocho que la pastora hizo estaba buenísimo. Yo no lo cate, pues no lo sé. No lo sabe, hermano. Solo contar es creer, es imaginar, es quizá, hermano, soñar. Amén. Pero no es lo mismo experimentar, degustar, ver, tocar. Porque a Cristo se le puede tocar. ¿O no le tocó a la mujer del flujo de sangre? Y cuando le tocó, ¿qué dijo el maestro? Yo he sentido que virtud ha salido de mí. Porque en Cristo hay virtud, hay poder. Pero a Jesús hay que tocarle, hermano. Hay que llegar hasta Él para sentirle. Bendito el nombre del Señor. Y se me fue. Es que no tenía muchas cosas que decir y no voy a poder decir. ¡Qué problema! Mire, hermano. Aún muchos autores, como le decía, de libros teológicos y profesores de seminarios no han nacido de nuevo. Por eso es tan importante que la iglesia aprenda a distinguir entre la enseñanza natural carnal, es decir, la que es humana, amén, que sucede con capacidades puramente humanas, en sabiduría que realmente, hermano, es como terrenal. ¿Y quién no la describe? Santiago no la describe. Vamos al libro de Santiago, capítulo 3, versos 15 y 16, hermano, que lo leía y se me ponía el pelo de punta, porque Santiago va a argumentar, hermano. Santiago, capítulo 3. Maravilloso Dios. Leemos versos 15 y 16. ¿Quién le da lectura? Rápido. Amén. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mira, hermano, la sabiduría que es de Dios no puede ser ni terrenal, ni animal, ni diabólica. Porque ¿sabe lo que conlleva con ella? Celos, contiendas, perturbación y obra perversa. Es decir, desencadena, cuando se ve manifiesta la obra terrenal, hermano, lo que es el celo, la contención, la perturbación y toda obra que es mala, que es dañina, que es perversa. Por eso cuando una persona dice te amo, y no son palabras sabias, y usted ve que hay daño, hermano, usted dice espérate. Mira, hermano, me está llamando mucho la atención porque lo que está sucediendo en la sociedad, el hermano Javier me mandaba, ¿verdad? Y quiero decirlo aquí. España, hermano, está viviendo momentos históricos. Usted vea las noticias, se lo digo ya para que lo sepa, no porque coja miedo, no coja miedo, sino porque estamos viviendo momentos donde al final, hermano, se está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y tanto es así, hermano, que las leyes, la moral, lo que llamamos moral, se nos está saliendo, ¿sabe dónde? A la nada, al suelo. Se está cayendo todo. Y para usted poder defender la palabra, o usted tiene una experiencia con Jesús, o usted sale corriendo a la primera de cambio. De hecho, hermano, tenemos que ser marcados por Cristo.
Amén. Y mire, escuchaba a un escritor esta semana hablar del perdón. Y digo esto, hermano, porque él es un escritor. Humanamente hablando, él es terrenal. Su enseñanza puede ser que, hermano, que sea humana. Pero él hablaba del perdón, hermano, como la necesidad humana sobre la sociedad. Y él decía que una sociedad que no sabe perdonar es una sociedad, hermano, que acumula sobre ella la desgracia. ¿Usted sabe por qué? Porque ETA hizo un escrito donde pedía perdón a sus víctimas en España. Usted sabe, hermano, que a partir de los años 70, 80, 90, 2000, España ha sido sacudida, hermano, por la banda ETA. Sí. De tal manera que ETA, hermano, acababa cuando quería y como quería con aquel que se le ponía por medio. Sí. Pero ellos han hecho un escrito, hermano, pidiendo perdón. El gran problema es que en el escrito que hacen, dicen que no piden perdón a todas sus víctimas. Entonces, estas personas que estaban, ¿verdad?, descifrando el escrito, mirando el escrito, ellos decían, el escritor decía, pero no entiendo. Ha pedido perdón y es necesario el perdón y tenemos que tener cuidado porque cuando el perdón llega hay que entenderlo, pero él decía algo muy importante. Una cosa es que yo perdone el daño que han hecho y otra cosa que yo esté al lado de ellos por el daño que hicieron, que son dos cosas diferentes. Porque cuando una persona te daña, hermano, y te daña, tú tienes que tener... Amén. Amén. A ver, sí, locos no somos. Amén. Amén. Qué cuidado. Porque mire, el mismo Jesús cuando hacía ciertas cosas, él decía que no se difamaran. ¿Sabe por qué? Porque si él lo decía, su tiempo de muerte llegaba rápido. El Señor era sabio. Y uno no puede decirlo todo, hermano. Amén. Uno tiene que ser sabio y prudente para decir las cosas. ¿Y a quién se las dice? El problema es que tenemos una lengua muy suelta. Y Santiago nos lo dice un poquito más adelante. Difícil de dominar, de domar. Esta es que se desboca y no se calla. Gloria al Señor. Pero hermano, cuando él hablaba así del perdón, yo decía, Dios mío, aún dentro de la iglesia, los creyentes malinterpretan muchas cosas dentro de lo que es su experiencia con Dios. Porque hermano, imagínense que un hombre pega a una mujer. Bueno, otra vez estoy con lo mismo. La mujer pega al hombre, caramba. Y lo maltrata. Bueno, hermano, ¿sabe por qué siempre en nuestra forma de hablar utilizamos el término hombre sobre mujer? Porque normalmente, y digo normalmente el hombre se enseñanza contra la mujer. Y eso, hermano, hay más agresiones de hombres sobre mujeres que de mujeres sobre hombres. Hablamos legalmente, es la realidad. Sí, hablamos. Sí, ya el pastor no lo cree. Pero mire algo, hermano. ¿Sabe una cosa? Imagínese que esa persona es agredida. Amén. Esa mujer agrede a ese hombre. Y lo agrede de una manera, hermano, que no es correcta. Le hace daño. Yo le hago una pregunta. ¿El amor de Dios dónde debe de llegar de ella hacia él? ¿O de él hacia ella? ¿Hasta dónde tiene que llegar? ¿Seguir aguantando que la golpee? Pregunto. ¿Que la maltrate? ¿Que la engañe? Pregunto. ¿Debe de ser así? Pregunto. ¿Debe de ser así? No, hermano. Porque cuando una persona no se respeta a sí mismo, es decir, si ella misma no se respeta, él menos la está respetando, por lo tanto, por eso le hace ese daño. Entonces, entre el respeto, entre el tener que sujetarse y entre el tener que entender quién es autoridad, hay una separación. Amén. Que de hecho, no sé por qué vuelvo otra vez con lo mismo, pero bueno, gloria a Dios. El perdón. Aleluya. El perdón, gracias, el perdón. El famoso perdón. ¿Por qué decía esto? Porque hay personas, hermano, que vienen a Cristo y un hombre o una mujer es mala con ellos y le hace cualquier barbaridad. Y entonces él le da esperanza de que va a cambiar, pero no cambia. Y no cambia, hermano. Y sigue siendo el mismo, o la misma. O es el mismo, o ella es la misma. ¿Y sabe algo? Hay dos cosas. O usted es capaz de aguantar, sin respetarse a sí mismo o a sí misma, todo lo que hay por delante, o usted pide a Dios misericordia y sale corriendo. Porque llegará un día, hermano, que a lo mejor no sea hablando, ni sea gritando, sino sea matando. De hecho, el diablo no juega. Y las víctimas del diablo no son simplemente víctimas, son, ¿sabe qué? Al final, muerte. Él lo que quiere es acabar. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Dentro de la iglesia. De hecho, mire,
en el cuerpo de Cristo se levantan necesidades sumamente específicas y personales, con ciertos creyentes o ciertas creyentes que tienen situaciones muy terribles en sus hogares. Y le digo algo, hermano, hay momentos donde usted tiene que aprender a amar porque Cristo nos ha enseñado a amar y a perdonar. Pero hay momentos donde el perdón y el amor está en salvar la propia vida de uno, en salvarse a sí mismo. Porque si usted no se salva, va a condenar también al otro. Porque le hago una pregunta, hermano, si alguien pega, si alguien maltrata, ¿no es digno de condenar? Yo pregunto, ¿no lo condena la Biblia? Sí, la Biblia condena, Jesús lo condena. Jesús lo condena. Por lo tanto, el perdón está cuando usted sepa declarar lo que ha hecho, para que entonces se pueda pronunciar después de sus palabras el perdón. ¿Usted sabe por qué mucha gente no da el perdón? Porque no lo confiesa. La gente no confiesa lo que ha hecho. Imagínese que yo le falto al hermano Irving, que de hecho yo le faltaba al hermano Irving, ¿verdad? Amén. Y si yo no le digo al hermano Irving frente a él, hermano Irving, ¿sabe algo? Yo le he faltado a usted como persona y usted merece mi respeto, perdóneme. Si él no escucha eso, ¿dónde vale mi perdón, hermano? ¿Dónde está la base de mi perdón? Vale, ya. Tengo que realmente ir donde él y decirle al hermano, confesar lo que he hecho, declararlo. Y cuando yo reconozco lo que estoy haciendo, el perdón surge, ¿sabe qué? Para que él lo entienda. Porque si no, hermano... Entonces, el gran problema está en que la gente no emite el perdón. ¿Sabe por qué? Porque no lo confiesa. La gente no quiere confesar su pecado. La gente no quiere decirle a su marido, ¿sabe qué? O a su esposa, perdóname, te he faltado. Y hermano, esto es un gran problema hoy día en la sociedad. No reconocer nuestros errores. No reconocer que hemos hecho daño, que hemos faltado de palabra o de hecho. Amén. ¿Usted sabe lo que pedía Jesús como maestro a la gente? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la confesión de lo que hemos hecho mal. Gloria a Dios. No es otra cosa que eso, hermano. ¿Usted me entiende? Amén. Entonces, si la propia sociedad está gritando, hermano, a gritos, duro y puro y duro. Gloria a Dios. Amén, la necesidad del perdón. ¿Cuánto más la iglesia, hermano? Dentro de nosotros. De hecho, yo le aconsejo a los esposos y a las esposas que en la semana saquen un día de reconciliación. Y usted dirá, pastora, qué barbaridad. Sí. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que no pongas el sol sobre vuestro enojo. Pero ¿sabe cuántas veces te acuestas enojado? Sí. ¿Sabe por qué se acuesta enojado? Porque no ha confesado su perdón. Así de Gloria a claro. Dios. Hermano, a mí no me gusta estar enfadada con mi marido. De hecho, eso no me gusta. De hecho, yo soy una persona que con resentimiento no ando. No me gusta. Es que no puedo. Es que no puedo. Yo no puedo. Eso me mata, me mortifica. Ni con mis hijos. Yo le hago algo, o les digo algo a mis hijos, les pego, los corrijo, les digo lo que tengo que decir y después voy y le hablo, les digo, esto ha sido por esto y por esto. Porque nuestro gran problema, hermano, que guardamos, mire aquí, en la caja secreta, como dice el pastor, la caja negra, y eso va sumiendo y se guarda, y va sumiendo y se guarda, y va sumiendo y se guarda, y pasan los años, hermano, y yo he escuchado matrimonios decir, ¿sabe por qué? Es que aquel día, recordando aquel día, hermano, 30 años atrás, 30, no 5 días, 30 años. Tú me hiciste esto. No hubo perdón, hermano. No se confesó. Y la falta de confesar, hermano, las malas obras, lo que hemos hecho mal, lo que está mal, lo que hay que cambiar, no nos deja ser mejores. Amén. No nos deja ser mejores. Y termino porque me van a regañar. Mire, hermano. A menudo la iglesia se deja engañar por la mera erudición de unos maestros, por su apariencia de temor a Dios y por su capacidad de hacer cosquillas a sus oídos. Hay gente que encanta. ¿Sabe lo gustosito que es hacerte cosquillas? Te da reír, te da ganas de reír, hermano. Y hay gente que con sus palabras hace que cosquillas a la gente en los oídos. Y eso es increíble, hermano. Los sugestionan, los seducen, les hacen sentir gustito y se dejan arrastrar por ello. Y mire, hablándole, ¿cómo le habla a esta gente? Según sus propios deseos. En 2 de Timoteo 4:3, búsquelo rapidito. Termino, pastor, termino. 2
Segunda de Timoteo 4:3. Léalo, hermana, rapidito, por favor. 4:3. Pues vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Usted encuentra, hermano, en las palabras que decía que ante sus oídos lo que hacen es cosquillas. Porque, hermano, el oído es el aparato, amén, de nuestro cuerpo que hace que receptor para escuchar las fábulas de todos los falsos maestros que emergen en la iglesia y que traen falsas doctrinas. Porque hay creyentes que ponen el oído donde no deben y les gustan demasiado las cosquillas. Esas iglesias liberales tienen el maestro que se merecen. Claro, por eso es que les gusta lo que tienen. Y además disfrutan en ello. Pero uno tiene que tener cuidado, hermano. Y hay que tener cuidado porque a veces nosotros, si no nos damos cuenta, nos dejamos que arrastrar también. Amén. Y mire, tanto más necesidad hay que la iglesia sepa aplicar criterios espirituales a los maestros, hermano, para que nos demos cuenta realmente qué tipo de maestros traen la enseñanza todos los días en la iglesia. De hecho, le voy a decir algo, hermano. Un maestro debe ser eficiente y debe de escudriñar y debe de pedirle a Dios por su clase y debe orar a Dios semanalmente por la enseñanza que va a traer. Porque tiene el compromiso, hermano, no solamente de aclarar a través de la Escritura, sino ganarse esa vida para Cristo. Que esa vida, hermano, comience ¿a qué? A querer más y más. De hecho, en la iglesia pentecostal, por eso damos el domingo en la mañana enseñanza, porque la base de la columna de la iglesia, hermano, la enseñanza de la enseñanza y la maestría en la escuela dominical es esto, la Biblia, la palabra de Dios, y hay que enseñarla, hermano. Esa es la columna vertebral de la iglesia, hay que enseñarla. Amén. Y hay que enseñar palabra. Si tenemos que leer, leemos. Amén. A través de la Escritura. Pero puede venir aquí cualquier payaso, y perdóneme la expresión, con mucha pamplina, con mucha palabrería, y engañarle diciendo lo que sabe, hermano. Y usted hoy le hace cosquillas, se ríe, y al final no le dijo nada, no edificó su alma y no alentó su vida. Amén. Así que Santiago advierte también, hermano, no se vuelvan muchos maestros, mis hermanos, sabiendo que seremos juzgados con mayor severidad. Santiago 3:1. Un maestro, hermano, tiene una gran responsabilidad porque influencia a muchas personas con sus palabras. Mire, hermano, la proliferación de los muchos maestros ha hecho daño a la iglesia, no solamente por enseñanzas manifiestas falsas, sino también porque algunos sectores de la iglesia empezaron a pensar de la erudición y el conocimiento intelectual eran más importantes que la vida cristiana y la fidelidad al Señor. Es decir, nos hemos sujetado mucho a ciertos aspectos que son teológicos, pero nos hemos olvidado que la fidelidad, el temor, la santidad son principios que la Biblia enseña y que ellos no quieren que aplicar a sus vidas, por eso no los enseñan. Un teólogo no le va a hablar a usted de santidad, hermano, jamás. No quiere saber qué es santidad. No quiere, no le gusta. ¿Por qué? Porque no la vive. Porque él sabe que no puede enseñar sobre algo que no tiene fundamento en su vida. Amén. Por eso le digo, hermano, busque al Espíritu de Dios, llénese del Espíritu Santo, ayune, ore, vigile, lea la Biblia, métase con Dios. Métase con Dios, hermano. Venga a la iglesia. La iglesia está a falta de creyentes. La iglesia vive por la ausencia de los creyentes. Ya no hay cultos. Ahora solamente hay cultos los domingos. Perdóneme que lo diga, hermano. Solo el domingo hay culto. ¿Y usted sabe por qué es, hermano? Porque hemos emergido en tantas situaciones que lo principal al final, ¿sabe qué es? Mi vida, mis necesidades, mi casa, mucho dinero que tengo que ganar. Porque, hermano, ganar un sueldo en España medio cuesta. O sea que para ganar un sueldo más o menos, usted sabe, o usted tiene un gran puesto, o usted trabaja como un burro, perdóneme la expresión, trabaja como burro para conseguir un buen salario. ¿Sí? Porque usted sabe que los salarios en España son bajos, muy bajos. Son los más bajos. Amén, muy bajos de toda Europa. De eso se está quejando. Ahora mismo hay una polémica. De hecho, hasta las propias pensiones, hermanos, se están negociando. El Estado quiere negociar las pensiones de los pobres hombres que están. Los quieren matar, hermano. Que se mueran antes. Quieren acabar con ellos. No muéranse. Pero como se van a morir, hermano.
Por eso ve que una persona, hermano, coge la pensión a los 67 años. Entonces puede creer cosas semejantes. Toda la vida trabajando, hermano. Quieren que una persona de 67 años esté trabajando todavía. Pero es ridículo, porque la propia sociedad te dice que a los 45 ya no vale para trabajar. Sí. A los 50 no consigues trabajo porque eres ¿qué? Un vejestorio. Pero usted no encuentra, hermano, que la sociedad está como está en contra de sí misma. Es decir, no tiene valores. Es como que va en contra de ella misma. Y tú dices, a ver, me pones hasta los 67 que trabaje. Resulta que tengo 55 y no puedo trabajar porque no encuentro trabajo. ¿Por qué no? Porque soy viejo con 55. Pero con 67 no soy viejo para cobrar. Me esperas hasta los 67 para que pueda acumular para ti. Hermano, qué negocio el del Estado. Más de 15 años. Qué negocio del Estado. Y que me oiga todo el mundo, y Raimundo. Y que me oiga todo el mundo, y Raimundo. Y si algún maestro, algún político, amén, algún presidente, en estos días estaba como los de Camino a Maús, hermano, ardía mi corazón, porque veía a los periodistas y yo decía, Dios mío, me quiero ir ahí pararme y decirle 4 verdades. Ay, hermano, se ardía mi alma de ver, hermano, tanta barbaridad que se habla. Los periodistas hablan muchas cosas. Hermano, y yo digo, Dios mío, verdaderamente necesitamos iglesia. Por eso, iglesia, necesitamos hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Amén. Los maestros necesitan sacar tiempo para buscar a Dios. No dejar de congregarse. ¿Cómo dicen los maestros? No están en la clase. Están en la clase. Lo voy a dejar ahora a ver cómo dicen los maestros. No llegar tarde, no llegar a mitad de clase para coger la clase. Tenemos que tener principios, hermanos, principios morales delante de Dios. Y ¿sabe una cosa? A veces los pastores erramos. Y yo le decía, Señor, ayúdame a cambiar ciertas cosas que yo sé que a ti no te agradan. Porque, hermano, cuando carecemos de ciertas actitudes en la iglesia para la enseñanza y para muchas otras cosas, a veces se permite, mire lo que estoy diciendo, es una gran verdad, se permiten cosas que no están permitidas. Un maestro no tiene por qué llegar tarde a escuela dominical. No tiene por qué. Si no, no es maestro. Gloria a Cristo. No es maestro. Imagínese una persona que toque la batería y nunca venga. Bendito el Señor. O una persona que toque la guitarra y nunca la vea. Nunca viene. Nunca toca la guitarra está ahí, nunca viene. Hermano, tenemos que empezar, ¿sabe qué? A cambiar nuestros principios. Decía la hermana Yajaira el viernes, hermano, volvamos, amén, a retomar a la iglesia primitiva. Porque hemos perdido los valores. ¿Y sabe qué pasa? Que antes lo practicábamos, ya no lo practicábamos. Ya no, ahora no. Ahora no se puede. Hermano, ¿sabe lo que dice el Señor en cuanto a su palabra? Que la palabra es la misma hoy, mañana y siempre. ¿Sabe qué espera Cristo de usted? Que usted sea el mismo creyente hoy, mañana y siempre. Gloria a Dios. Pasa el tiempo, se seca la hierba, se marchita la flor. Y el profeta Isaías, hermano, hace una prosa. Cuando dice que séquese la hierba, marchítese la flor, habla del tiempo, de los años que pasan, hermano. No somos los mismos, es palabra profética. ¿Pero la palabra de Dios debe cambiar? No, porque Dios no se muda ni tiene sombra de variación sobre él. Amén. Así que, iglesia, para que resurjan nuevos maestros, para que haya buena enseñanza, tenemos que estar llenos del poder de Dios. Tenemos que tener a Cristo en nuestros corazones. Tiene que arder la palabra. Hermano, cuando yo veo creyentes que están esperando una fiestita para salirse corriendo de rumbo por ahí de marcha, en vez de quedarse en la iglesia a buscar a Dios, ¿sabe lo que nos está faltando? ¿Sabe lo que nos hace falta? Encuentro con Dios. ¿Sabe lo que nos hace falta? Tener a Dios cerca de nosotros. Porque solamente estamos pensando en nosotros mismos. Pero ¿cómo van a haber milagros? ¿Usted piensa que así va a haber milagros? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo puede haber milagros, hermano? Si cuando Dios nos llama a buscarle, nosotros estamos de vacaciones. Señor. Gloria a Dios. En la playa, con la sombrilla y el niño con la pelota. Ay, qué rico está el tiempo. Qué bueno que llegó mi tiempo. Hemos aprendido más de los españoles, les gustan mucho las vacaciones. Y hay gente latina que se está copiando de los españoles demasiado. Cada fiestita, patita, ¿para qué te quiero? Me voy. No aprenda lo malo, coja lo bueno del Estado español, que tiene muchas cosas buenas. Y coja lo bueno de la Biblia. Coja lo bueno de la Biblia. Y si abre tu corazón en esta mañana, ¿sabe para qué es? Para que cambies. Para que transformes tu alma. Para que le pidas a Dios de una vez por todas que te motive, que la palabra te alcance y que haya realmente una experiencia genuina con Dios. Iglesia, estamos adormecidos.
Titubea nuestra alma entre dos pensamientos. Tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y así no se puede servir a Dios. No serviremos a dos señores a la vez. O amamos a Dios o amamos a Satanás y al mundo. No se puede, iglesia, no se puede. Pelea tu batalla. Pelea tu batalla. Pelea tu batalla. Pelea tu batalla y pelea por ti. Pelea por tu casa. Pelea por tus hijos, por tu hogar. Hermano, el primer maestro en su casa es el padre. No enseñamos a nuestros hijos a orar, a buscar a Dios, a venir a la iglesia. Lo llevamos a todos los cumpleaños, a todas las fiestas mundanas. Amén. A participar del mundo, del pecado, de la piscina, del verano, de la playa, de las vacaciones, pero no tener una experiencia con Dios. Invita a tu hijo a buscar a Dios. Invita a tu hijo a buscar a Dios. Yo le decía, Señor, motiva a mis hijos. Pablo le decía a Mari, primero salió en Salomé la semana pasada, vamos a vigilar este fin de semana. Y eso fue Salomé, hermano, que tenía que ella iba a vigilar. Y lo tenía que ella iba a vigilar. Y Mari le dijo, no, Salo, no se puede. No se pudo. Pero esta semana fue Paula. Salo, vamos a vigilar este fin de semana. Hermanos, vigilaron. Gloria a Dios. Vigilaron. Cantaron, predicaron, se gozaron 4 de la mañana. Mis niños en pie buscando a Dios. Hermanos, eso es lo que necesitan nuestros hijos. No por obligación, sino porque lo sientan. Porque lo mamen de sus padres. Aleluya. ¿Qué están mamando nuestros hijos? Calle, mundo, tele, películas, música mundana en las casas de los cristianos. Esto es enseñanza, hermano, en esta mañana. Cójala de parte de Dios para su vida. Las niñas pequeñitas nos las ponen en internet, levantando la nalguita y moviendo el culito, perdóname la expresión, y haciendo lo que no deben. A eso me están enseñando a hacer el baile del perro, una niña de 2 años, hermano. Eso es asqueroso. Eso es asqueroso. Eso es corrupto. Eso es dañino. Eso es pervertir la mente de nuestros hijos. Y luego nos llaman locos. No, perdóneme. Los que han perdido la cabeza son ellos. Iglesia, que arda, que arda. Y no estoy enfadada. Estoy llena del poder de Dios en esta mañana. Porque estoy cansada, iglesia, de ver a creyentes tibios, desleales, falsos, desobedientes, tercos, contumaces, que no quieren aceptar la palabra de vida, que viven todas las semanas el mismo ritmo. Son como los católicos. ¿Cuándo se encuentran con Cristo? El domingo en la iglesia. Iglesia, abandona tu pecado, abandona tu mundanalidad, abandona tu deterioro, levántate y deja que Cristo te alumbre. Póngase en pie, iglesia, póngase en pie.